Hola a todas las alumnas y alumnos del diplomado. Mi nombre es Rodrigo Morales, soy fonoaudiólogo, tengo 23 años de experiencia trabajando en el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda con niños y jóvenes con parálisis cerebral. Hoy día vamos a presentar ideas generales y conceptualización acerca de la aproximación del trabajo fonoaudiológico en niños y jóvenes con parálisis cerebral y su relación con las dificultades de alimentación y deglución. Bien, vamos a compartir la pantalla para comenzar. Vamos a ver el modo presentación. Bien, la idea, vamos a dividir esta parte y esta sección en dos cápsulas. En esta primera cápsula vamos a conversar acerca de las características de los trastornos motores y vamos a tratar de hablar un poco acerca de la parálisis cerebral. Bien, aquí está mi mail y al final también voy a compartir con ustedes una diapositiva de contacto para que podamos, para que me puedan, aparte del foro, ¿cierto?, del curso, me puedan hacer cualquier duda, consulta, comentario, consultar algún caso, etcétera. Bien, los objetivos de esta clase tienen que ver con que ustedes conozcan y logren, ojalá, integrar conceptos relacionados con el desarrollo motor y sus alteraciones. Bien, relacionar el concepto parálisis cerebral y cómo ésta influye en las alteraciones de alimentación y de deglución de los usuarios. ¿Ya? Aquí en esta foto estamos viendo una persona con parálisis cerebral, ¿cierto? Preadolescente, con todas estas dificultades de postura, posicionamiento. Se puede notar a simple vista, sin una evaluación nutricional, de que está desnutrida, de que tiene características de deshidratación, de que en general es muy complejo para la familia poder alimentarla. De hecho, está con una sonda nasogástrica. ¿Bien? Entonces, la idea de las dos cápsulas que revisemos hoy día es que ustedes tengan el conocimiento básico y el conocimiento general para poder generar una aproximación con algunas ideas que puedan apoyar, digamos, y a la familia que tiene a esta persona con discapacidad, ¿cierto?, respecto del tema de la alimentación. Entonces vamos a ver todos los factores que influyen, en qué cosas nos tenemos que fijar y cómo tener una guía general para poder resolver el tema. Avancemos. Lo primero que vamos a hablar son acerca de los componentes del desarrollo motor normal. En general, a nosotros en pregrado no nos pasan esto porque es como más tema y más materia de kinesiología, pero en general todo lo que nosotros hacemos como fonoaudiólogos tiene que ver con la ejecución de movimiento y con actividad muscular. ¿Ya? Por lo tanto, es súper bueno que conozcamos acerca del funcionamiento del desarrollo motor, el control y la ejecución. ¿Bien? Entonces, en esta primera parte vamos a conversar un poco acerca de eso. El desarrollo motor es producto, ¿cierto?, de dos ramas. Por un lado, tenemos un factor innato, genético o biológico, que va a través del desarrollo, a generar una maduración neuromuscular. En realidad es como neuromusculoesquelética. Y por otro lado, en general, como todas las cosas del desarrollo en el humano, está el factor ambiental, ¿cierto? Que tiene que ver con los estímulos y las experiencias que va a tener este niño para poder desarrollarse desde el punto de vista del logro de los hitos psicomotores. ¿Bien? Entonces, biología es un poco lo mismo que ocurre con la evolución del lenguaje, del habla y del lenguaje. ¿Ya? Un factor biológico, un factor ambiental, ¿ya? Y a esto le tenemos que hablar, le tenemos que agregar una capa que tiene que ver con que el desarrollo es individual. Si alguno de ustedes es mamá o tiene hermano, ¿cierto?, podemos ser hijos de los mismos padres. Sin embargo, con mi hermano, aunque sea gemelo, puede que yo haya caminado 3 meses antes, 2 meses antes, un mes después, ¿ya? Entonces hay una cierta individualidad y todos estos hitos motores se van adquiriendo de acuerdo a una campana normal de Gauss, en donde tenemos que, por ejemplo, para la marcha, al igual que la primera palabra, la mayoría de los niños la adquiere aproximadamente a los 12 meses. Pero hay cierta cantidad de niños minoritarios que la adquiere antes y una cierta cantidad de niños que la adquiere después. Esos que la adquieren después o que la adquieren alteradamente o que no la adquieren, ¿ya? Está generalmente asociado a una condición neurológica. ¿Ya? Aparte del desarrollo individual, tenemos cierta variabilidad. ¿Ya? Y esto es muy importante y muy relevante que ustedes lo tengan en cuenta, porque cuando voy a enfrentar a un paciente con una discapacidad neuromotora, aparte del concepto de individualidad, en esta persona van a haber características del desarrollo que se presentan en el desarrollo normal, pero además voy a tener que ser capaz de identificar factores, reflejos, movimientos, patrones que son patológicos y que no se presentan en el desarrollo normal. Entonces, por eso es muy relevante que ustedes sepan y conozcan de desarrollo normal para que tengan la posibilidad de discriminar. ¿Cómo nos movemos? Este es el sistema, ¿cierto?, motor. Simplificadamente, tenemos tres componentes. El sistema nervioso central, ¿cierto?, que es la corteza en donde se genera el comando y la organización del movimiento. Estas células nerviosas cerebrales de las áreas motoras, o sea, corresponde a la primera motoneurona que baja de la corteza hacia el tronco. ¿Ya? Comando y organización del movimiento. ¿Baja hacia dónde? Hacia los ganglios basales, el eje cerebelo y ganglio basal. Ya son estructuras subcorticales que tienen la función de modular el movimiento, afinar el movimiento, darle precisión, ¿cierto? Y por último, tenemos el sistema nervioso periférico,
que tiene como tarea la ejecución de la orden del movimiento que se generó en el sistema nervioso central, en la corteza, y que se afinó a nivel subcortical en el eje cerebelo-ganglios basales. Y estas células nerviosas están ubicadas, salen desde la médula, ¿cierto? Y corresponde, ¿cierto?, a la segunda motoneurona que hace contacto con el efector, que es el músculo. ¿Bien? Simplificadamente, así es como nos movemos. Entonces, es bueno también que ustedes no necesariamente manejen el detalle, pero sí que existen estas tres estaciones, porque después lo vamos a correlacionar con las dificultades que tienen los pacientes con parálisis cerebral. El trastorno motor como concepto lo vamos a entender como una denominación global, o sea, es un diagnóstico paraguas que reúne diversos cuadros de alteración motora causada por un mal funcionamiento del sistema osteoarticular, muscular y o nervioso, que en distintos grados van a suponer limitaciones a la hora de realizar ciertas actividades de la vida diaria que implican movilidad. En realidad, todas las actividades de la vida diaria implican movilidad. La locomoción, la alimentación, el habla, la respiración, en realidad la higiene, ¿cierto? Todo requiere movimiento. Por eso es tan importante el concepto motor. Y el trastorno motoral, yendo de lo general a lo particular, lo vamos a entender como aquella alteración sensoriomotriz que va a dificultar o que va a imposibilitar el adecuado funcionamiento de las estructuras anatómicas implicadas en los siguientes procesos. Y los pongo de manera lineal porque vamos de general a particular. La respiración, la fonación, masticación, deglución, articulación del habla, resonancia y expresión facial, que tiene una carga comunicativa importante. ¿Ya? Estos son casi como los procesos motores básicos. Se fija que tienen mucha relación con la parte de fonobiología. Bien, entremos entonces ahora en la definición de la parálisis cerebral infantil. Lo vamos a entender como una neurodiscapacidad, o sea, es una alteración del sistema nervioso en estas personas que genera una discapacidad. Es un problema de salud pública a nivel mundial, ¿sí? Sobre todo en los países en vías de desarrollo o los países del tercer mundo, digamos. Se considera la principal causa de discapacidad infantil, ¿ya?, a nivel mundial. Un alto porcentaje de personas con parálisis cerebral presenta dificultades a nivel de la dilución y de la alimentación durante todo el periodo de su vida, o sea, desde recién nacidos hasta la adultez, ¿ya? Requieren intervención especializada para minimizar la morbilidad a nivel respiratorio, a nivel del estado nutricional, la hidratación, a nivel gastrointestinal inclusive, ¿cierto? Y de esta manera impactar positivamente en la calidad de vida del usuario y su familia. Esto es súper importante. O sea, por favor, cuando ustedes les corresponda cruzarse en la vida de una persona con un daño motor, por favor, prepárense, estén preparados para ejecutar o efectuar un cambio en la trayectoria de este usuario y su familia. ¿Ya? Si están teniendo dificultades, la idea es hacer una buena evaluación, unos buenos exámenes y apoyarlos y acompañarlos con el sistema, la vía, la textura, las modificaciones y el tratamiento adecuado. ¿Bien? Ese es mi llamado. Esto está bastante actualizado. De hecho, cambiamos casi todo el contenido respecto a las versiones anteriores. En el año 2004, un grupo de expertos se reunió en el taller, ¿cierto?, internacional para la definición y clasificación de parálisis cerebral. Se pusieron de acuerdo en que la parálisis cerebral no es una enfermedad propiamente tal y se definió como un grupo de desórdenes permanentes del desarrollo del movimiento y la postura que van a causar una limitación. Y se atribuyen alteraciones que son no progresivas, que ocurren en el desarrollo del cerebro fetal o infantil. Bien, por eso vamos a hablar de parálisis cerebral infantil. Los desórdenes motores de la parálisis cerebral frecuentemente van acompañados de otras alteraciones, por ejemplo, en la sensación, en la percepción, cognición, comunicación, conducta y por problemas musculoesqueléticos. ¿Ya? Esta es la definición más completa, más holística y más actualizada que existe de la parálisis cerebral. Bien. Respecto a los datos epidemiológicos, la incidencia mundial es de 2 a 2,5 por cada 1000 nacidos vivos. Se ha visto una escasa variación entre los países desarrollados y un leve aumento de esta incidencia en los países en vías de desarrollo, por cuestiones de acceso a tecnología, controles del embarazo, etc. Ahora, aquí hay un tema relevante. La neonatología, ¿cierto?, ha avanzado mucho respecto del conocimiento, del equipo y todo, pero así todos los números de parálisis cerebral no han disminuido de acuerdo al avance del conocimiento y la tecnología. ¿Y por qué ocurre esto? Porque como efecto de este mismo avance en el conocimiento, del desarrollo de tecnología y el desarrollo de fármacos como el surfactante, ¿ya?, la prevalencia no ha cambiado significativamente desde los años 70, porque, por otro lado, permite que sobrevivan recién nacidos prematuros extremos, ¿ya?, con mucho riesgo neonatal o con muy bajo peso al nacer, que antiguamente fallecían, hoy día quedan vivos, ¿ya? O sea, hay vivos niños que nacieron de 23 semanas de edad gestacional de 480 gramos, ¿ya? Que pasan largas temporadas en las unidades de cuidados intensivos neonatales, pero quedan con bastante secuela, ¿ya? Esos son los principales candidatos a desarrollar esta parálisis cerebral infantil. Bien. Respecto a las causas, son variadas y múltiples, pero las vamos a agrupar en las prenatales, en las perinatales, o sea, durante el embarazo, y las postnatales. En general, de acuerdo a la bibliografía que ustedes revisen, hay autores que hablan de los 3 años, otros hasta los 5 años, pero la idea es que el sistema motor todavía esté en desarrollo para poder hablar de parálisis cerebral infantil. ¿Ya? Se estima que entre un 70 y un 80, ¿ya?, por ciento de las ocasiones la parálisis cerebral tiene su origen en factores que podemos asociar a antes del nacimiento. ¿Ya? Y la prematurez, como lo vimos en la diapositiva anterior, sigue siendo uno de los principales antecedentes de parálisis cerebral. Ahora, los avances en la ciencia y la tecnología, ¿ya?, que van desde las neuroimágenes hasta diversas modalidades técnicas avanzadas de biología molecular, que estamos asistiendo ahora afortunadamente, indican que la mayoría de los casos de encefalopatía neonatal y parálisis cerebral no son originados durante el momento del parto, sino que ya vienen de manera prenatal. ¿Ya? Lo que pasa es que hasta hoy día no sabemos, no tenemos las herramientas para saber cuál es el mecanismo. Y lo vemos durante el parto y se le atribuye a problemas del parto. ¿Ya? Se acepta que la mayoría de los casos de encefalopatía tienen su origen en la hipoxia neonatal, consecuencia de anomalías del desarrollo, anomalías que pueden estar relacionadas a una alteración metabólica, problemas autoinmunes y de la coagulación, infecciones, traumatismo, combinaciones de esto. ¿Ya? Entonces, de aquí al futuro, lo que nos vamos a dar cuenta es que van a existir o van a ir tomando mayor relevancia todos estos factores que se desarrollan a nivel prenatal, ¿cierto?, como causa de la parálisis cerebral.
La génesis de esta enfermedad hipóxico-isquémica, generalmente, ya como lo dijimos, es prenatal, ya es muy importante el tiempo. Si este problema ocurre antes de la semana 20 de gestacional, vamos a tener un problema de migración neuronal. Entre las 28 y las 34 semanas, generalmente se asocia a leucomalacia periventricular. Entre la 34 y la 40, como ya está el cerebro un poquito más formado, vamos a encontrarnos con lesiones focales o multifocales a nivel cortical o subcortical. ¿Bien? ¿Cuáles son los factores asociados? Embarazos gemelares, hemorragia materna, consumo de drogas durante la gestación y más frecuentemente debido a lesiones de origen idiopático, o sea que no hay ninguna causa asociada. Aquí tenemos un cuadrito también en donde tenemos los distintos tiempos y qué dificultades podemos tener y que van a terminar en parálisis cerebral. O sea, al momento de la concepción van a activarse genes, anomalías cromosómicas, disgenesias cerebrales, hipoxia, isquemia fetal, infección fetal, traumatismo durante el embarazo, durante el parto, hipoxia o isquemia por sufrimiento fetal, partos prolongados, embarazos distóxicos, ¿cierto? Partos distóxicos, y a nivel postnatal, complicaciones neonatales, infecciones y traumas durante la primera infancia. Como vemos en la definición, nos acompañan muchas comorbilidades, como el problema central es la parálisis cerebral, pero tenemos distintas patologías a nivel neurológico, epilepsia, déficit intelectual, alteraciones sensoriales, visuales y auditivas, trastornos de la comunicación, de alimentación, disfagia, celorrea, etc. A nivel gastrointestinal, reflujo gastroesofágico, desnutrición, constipación, deshidratación. A nivel ortopédico, escoliosis, retracciones articulares y musculares, luxación de caderas, osteoporosis, dificultades del sistema nefrológico, infecciones urinarias, trastornos vesicales, etc. Y a nivel respiratorio, neumonias y síndrome bronquial obstructivo recurrentes. ¿Cómo vamos a clasificar? También hay muchos sistemas de clasificación, pero vamos a simplificarlo en tres criterios: el sintomatológico, el topográfico y el de funcional, ¿cierto? O el de severidad. Vamos viendo. El criterio sintomatológico nos divide en qué segmento del cuerpo está alterado. Cuadri o tetra, las cuatro extremidades alteradas. Di, tenemos las cuatro extremidades alteradas, pero con mayor compromiso de las inferiores. La hemi, vamos a tener un compromiso del tono en la mitad del cuerpo. Y la para, hay compromiso exclusivo de las extremidades inferiores. ¿Cómo se compone el diagnóstico? ¿Y por qué puse esta foto de un cable? Porque en el fondo el impulso nervioso motor descendente, ¿cierto?, eferente, baja a través de la columna y ahí podemos tener una alteración. Si hay un corte completo de este cable, no hay paso de información, por lo tanto no hay movilidad y vamos a hablar de una aplegia. Si este cable está doblado y está pasando algo de información pero no es completa, voy a tener debilidad muscular y eso es paresia. Entonces, si tengo a un usuario con compromiso de las cuatro extremidades y no se mueve nada, como la foto que les mostré en un inicio, vamos a hablar de una cuadriplegia. Si es un niño que va al colegio y que tiene una leve cojera y que mueve un poquito, que tiene un compromiso de un lado, vamos a hablar de una hemiparesia. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, desde el punto de vista topográfico, la parálisis cerebral se divide en tres grupos, y esta información también es nueva porque antes teníamos más grupos. En espástica, cuando hay un compromiso a nivel cortical del área motora primaria, y la discinética, cuando tenemos compromiso de los ganglios basales y de estructuras subcorticales del comando modulador, y las mixtas, que son mezcla de alguna de estas dos. ¿Ya? Dentro de las discinéticas tenemos la retoide, la cororetoide y la distónica, que se relacionan con alteraciones de algunos ganglios basales, y la atáxica, que se asocia a déficit a nivel del cerebelo. Cada una de ellas tiene su característica específica. ¿Bien? Esta diapo me gusta mucho porque está condensado, ¿cierto? Los tipos de parálisis cerebral donde se involucran algunos segmentos corporales como la hemi y la di, ¿se fijan? Hay compromiso de las cuatro, pero con mayor compromiso de las inferiores. Y cuando tenemos una alteración a nivel global, en la cuadriplegia, en la tetosis, en la distónica y en la atáxica. La espástica, fíjense cómo se altera la corteza cerebral, el área motora primaria, y donde hay mayor compromiso va a haber mayor alteración a nivel topográfico. ¿Bien? Y hasta la cuadriplegia piramidal ya está, y vamos a tener como síntomas, ¿cierto?, la espasticidad, y la tetoide, distónica y atáxica son del sistema extrapiramidal, por lo tanto me voy a encontrar con síntomas y signos neurológicos como movimientos involuntarios. ¿Bien? Desde el punto de vista de la funcionalidad, vamos a hablar de nivel de funcionalidad o nivel de dependencia para ejecutar las actividades de la vida diaria. Ya no estamos tratando de hablar del grado de severidad del grado severo, ¿sí? Esto en base a, ¿cierto?, la CIF. Y les quiero presentar para terminar esta cápsula el Gross Motor Function, ¿cierto?, Classification System, que es una respuesta a la necesidad de estandarizar la severidad de la discapacidad por el movimiento. Es un sistema que es válido y fiable y tiene un significado pronóstico relevante. Esto permite no solo una clasificación funcional, sino que es una guía para las propuestas terapéuticas basándose en objetivos a alcanzar. Esta clasificación toma en cuenta logros funcionales y no las limitaciones. Enfatiza el cumplimiento de actividades diarias en la casa, en la escuela y en la comunidad. ¿Sí? O sea, es fuera, digamos, de la consulta del profesional. Se puntúa valorando cómo realiza el niño la actividad diaria y no lo que se espera que realice. Esta está ampliamente disponible, pero son 5 niveles, ¿cierto? Y está orientada específicamente a la movilidad general. Entonces, cuando yo me hago una idea de un niño nivel 1, es un niño que a lo mejor tiene una hemiparesia, que logra subir escaleras y no tiene ningún problema de movilidad. Y por el contrario, tenemos en el nivel 5 al niño que no tiene ni siquiera control de cabeza y que no es capaz de automovilizarse como los niveles intermedios. ¿Sí? Ahí lo pueden ustedes revisar un poquito más en detalle. Bien, aquí en esta diapositiva con mis contactos, háganse socios de la Sociedad Chilena de Evolución y Alimentación, porque de esa manera van a poder ser socios de la Sociedad Latinoamericana de Disfagia.